La familia. Poco se habla de la familia del aficionado a los coches y las carreras. Y digo la familia de cualquier piloto, organizador, cronometrador o cualquiera de las especialidades dentro del mundo del motor. Familia esa a la que no le gustan los coches ni la velocidad, esa que usa el coche para ir a la compra, para viajar, por trabajo, esa que nunca se ha interesado por el olor a gasolina o el ruido del motor de los que habla la gente del mundo racing. Hay que tener en cuenta que el aficionado a los coches y carreras utiliza su tiempo libre y su dinero a lo que más le gusta, y eso pasa por fines de semana, viajes, entrenamientos, etc. Así que las familias de todos ellos lo vive cada una de diferente manera. Está quien opta por quedarse en casa cuando hay carreras y dejar que el otro disfrute con su gente, hablando o compitiendo. Está quien, a regañadientes, ve cómo la familia menuda, sus hijos, se quieren dedicar a lo mismo, viendo a papá o mamá compitiendo, y no le queda más remedio que aceptar. ¿Qué le vamos a hacer? Así es este mundo. Se mete el gusanillo en casa y a ver quién lo para ahora. Y está, y esto creo que es la mayoría, quien decide que si no puedes con el enemigo, más vale unirte a él. Así que hace de acompañante en carreras y viajes. Y así acaba conociendo a gente fantástica, porque aunque siga sin interesarle mucho el mundo del motor, sí le acaba interesando la gente que a ello se dedica y, cómo no, también sus familias acompañantes. Firmado, un familiar acompañante.